En Encélado, satélite de Saturno, brotan géiseres de agua con alturas de hasta 500 kilómetros desde las grietas de la corteza helada. Imaginen, chorros de agua que emergen con tal fuerza que pueden alcanzar la órbita de este enigmático satélite. Estos géiseres no solo impresionan por su altura, sino que también contienen información crucial sobre el océano subglacial que, según se cree, podría ser habitable. Misiones científicas como Cassini han registrado estos fenómenos y sus datos muestran que el agua expulsada por los géiseres contiene moléculas orgánicas. Esto significa que en Encélado podrían existir condiciones para la vida. Solo imaginen, bajo la corteza helada se encuentra un océano con una profundidad de hasta 100 kilómetros. Pero esto no es todo. El agua en estos géiseres tiene una temperatura de alrededor de 30 grados Celsius, lo que la hace aún más intrigante. ¿Cómo puede existir agua tan caliente bajo capas de hielo de varios kilómetros de grosor? La respuesta se encuentra en los procesos geotérmicos que tienen lugar en el fondo del océano. Estos procesos crean enormes volcanes submarinos que calientan el agua, y luego ésta se expulsa hacia la superficie, formando los géiseres. Ahora imagine que estos chorros de agua no solo contienen H2O, sino también diversos minerales y sales que podrían ser necesarios para la vida. Los estudios han demostrado que en estas aguas hay moléculas orgánicas simples como el metano y el dióxido de carbono. Además, en uno de los análisis se descubrió que la composición del océano en Encélado es similar a la del océano en la Tierra, lo que solo fortalece las teorías sobre la posibilidad de existencia de vida. Si pensaban que esto ya es increíble, sepan que en 2029 está planeada la misión Europa Clipper, que estudiará no solo Europa, sino también otros satélites como Encélado, en busca de vida. Los círculos científicos ya están discutiendo intensamente qué descubrimientos podrían realizarse gracias a esta misión. ¿Qué más podría ocultarse bajo la corteza helada de este enigmático satélite? Los enanos marrones son objetos espaciales fascinantes que se encuentran en la frontera entre las estrellas y los planetas. Imagina que son demasiado pequeños para iniciar reacciones termonucleares, pero lo suficientemente masivos como para tener su propia gravedad y formarse como algo más complejo que simples esferas de gas. Estos mundos misteriosos pueden tener una masa que va desde los 30 hasta los 75 jovianos, pero su temperatura no alcanza el punto crítico para el inicio de la fusión termonuclear, característica de las estrellas. Lo más interesante es que los enanos marrones emiten luz no gracias a las reacciones termonucleares, sino debido al calor que queda de su formación, enfriándose gradualmente en los vastos espacios del cosmos. Su atmósfera puede estar compuesta de hidrógeno, helio e incluso metano, dándoles colores y tonos variados, desde el marrón hasta el rojo. Y eso no es todo. Los enanos marrones pueden causar sus propios meteoros y fenómenos atmosféricos, haciéndolos aún más intrigantes. Las investigaciones científicas muestran que en nuestra galaxia pueden haber más de 100.000 millones de ellos, y este número sigue creciendo con nuevos descubrimientos. Pero lo que realmente sorprende es que algunos de estos objetos pueden tener incluso sus propias planetas orbitando alrededor de ellos. ¿Sabías que los enanos marrones pueden estar solo unos grados más cálidos que el cero absoluto? Esto significa que pueden ser verdaderos gigantes helados, rodeados de condiciones extremadamente frías. En algunos casos, su temperatura puede alcanzar solo los 75 grados Celsius, lo que los hace potencialmente interesantes para la búsqueda de formas de vida exóticas. Pero lo más increíble es que los enanos marrones pueden tener satélites que representan posibles lugares para la vida. ¿Cómo es posible? Este descubrimiento hace que los astrónomos reevalúen sus ideas sobre lo que es un entorno viable en el cosmos. Astrónomos de la Universidad de California recientemente descubrieron un enano marrón que se encuentra a solo 100 años luz de la Tierra, lo que lo convierte en uno de los objetos más cercanos conocidos de este tipo. Tiene una masa equivalente a 127 jovianos y su temperatura es de solo 80 grados Kelvin. ¿Sabes qué significa esto? Significa que puede contener muchas pistas sobre la formación de sistemas planetarios. En realidad, los enanos marrones pueden ser la clave para entender nuestro propio vecino solar y su formación, y esto es realmente emocionante. Imagina un planeta donde las lluvias de vidrio fundido y hierro son normales. En tales condiciones, como en los exoplanetas de la clase Júpiteres calientes, la temperatura puede superar los 1000 grados Celsius. En estos mundos, los vientos laterales pueden alcanzar velocidades de hasta 5000 y a veces incluso 7000 kilómetros por hora. Esto significa que las gotas de vidrio fundido no solo caen del cielo, sino que se desprenden con una fuerza increíble desde grandes alturas, como meteoros rompiendo la atmósfera en moléculas. Y lo que es aún más impactante, en planetas como el 82 de Pegaso, la atmósfera no solo está compuesta por hidrógeno y helio, sino también por elementos exóticos como el sodio,
que al calentarse emite una luz naranja brillante. Cuando el sodio interactúa con altas temperaturas, crea un espectáculo fascinante que solo puede observarse desde una distancia considerable. Pero esto no es lo más extraño. En los Júpiteres calientes, la presión en la superficie puede ser varias veces mayor que en la Tierra, lo que crea condiciones donde las moléculas gaseosas se comportan de manera muy diferente. En tales condiciones es posible la existencia de nubes de hierro que pueden formarse en las capas superiores de la atmósfera. Las lluvias de estas nubes pueden caer directamente en los océanos de metales fundidos, formando mares en la superficie del planeta. Si pensabas que esto es increíble, imagina cómo estos planetas pueden distorsionar la luz de las estrellas, creando efectos ópticos asombrosos. Observando a través de un telescopio, los astrónomos pueden ver cómo la luz se emite en espectros que nunca antes se habían visto. Pero esto no es todo. En estos planetas pueden existir fenómenos exóticos como los supernubes, compuestas por gotas tan pesadas que pueden caer sobre la superficie como una lluvia pesada, manteniendo su forma gracias a las altas temperaturas. Y ahora lo más loco. Imagina cómo sería la vida en tales planetas, si es que podría existir. Podría tratarse de seres capaces de sobrevivir en condiciones donde cada día es una verdadera batalla por la supervivencia. El secreto de su supervivencia podría estar en protegerse de los rayos solares y las altas temperaturas. En estos exoplanetas, la vida podría adoptar formas que ni siquiera podemos imaginar. Estos mundos misteriosos aún esperan a sus investigadores, y cada nuevo descubrimiento abre puertas a nuevas posibilidades. La energía oscura es otro misterioso aspecto de nuestro universo, y representa el 68% de su contenido total. Imagina que toda la materia visible, incluyendo estrellas, planetas y galaxias, ocupa solo el 32%. Esto significa que la mayor parte del universo permanece invisible e inexplorada. Pero lo que realmente resulta impactante es que la energía oscura no solo llena el espacio, sino que también actúa como un anticatalizador, haciendo que el universo se expanda a una velocidad creciente. ¿Sabes cómo ocurre esto? El descubrimiento en 1998, cuando los astrónomos estudiaron supernovas, reveló que su luz llegaba a nosotros más lentamente de lo esperado. Esto significaba que algo desconocido estaba tirando del universo en diferentes direcciones. Así nació la idea de la energía oscura. Sin embargo, lo más asombroso es que no sabemos de qué está compuesta. Algunos científicos sugieren que podría ser la quintesencia, una forma de energía que permea el espacio, pero aún no hay pruebas directas. El 80% de todas las galaxias se mueven más rápido de lo que deberían si solo consideramos la gravedad. Esto plantea la pregunta, ¿cuál es el verdadero impacto de la energía oscura? Aquí es donde comienza el verdadero juego de la mente. Los estudios muestran que la energía oscura puede alterar la estructura del espacio-tiempo, creando un efecto similar al de un elástico que se estira. Pero espera, hay más. Algunas teorías sugieren que la energía oscura podría estar relacionada con fluctuaciones cuánticas que ocurren incluso en el espacio vacío. Esto abre un mundo de posibilidades para entender cómo funciona nuestro universo. Pero esto no es todo. Algunos científicos creen que la energía oscura podría estar relacionada con una fuerza conocida como constante cosmológica, propuesta por Albert Einstein en 1915. Esta constante, según sus cálculos, podría cambiar nuestra comprensión de la gravedad y la expansión. En resumen, la energía oscura no solo es un misterio, sino también la clave para desentrañar los fundamentos de la física. Y lo más loco de todo, la energía oscura podría ser la fuerza motriz principal en el destino del universo, determinando si se expandirá eternamente o eventualmente se detendrá y comenzará a contraerse. En el espacio, a una distancia de más de 160.000 años luz de la Tierra, se encuentra un gigantesco nube que no deja de asombrar a los astrónomos. Sagitario B2. Esta nube contiene volúmenes inimaginables de materia, más de 7.000 millones de litros de etanol. Sí, no has oído mal. Etanol, el que utilizamos para producir bebidas en la Tierra, está presente en esta nube en forma de una compleja mezcla de moléculas en estado gaseoso y líquido. ¿Sabes qué significa esto? Si pudiéramos recolectar toda esta masa, tendríamos suficiente etanol para abastecer a todo el planeta con bebidas alcohólicas durante décadas. Pero esto no es lo más increíble. Dentro de la nube de Sagitario B2 hay numerosos compuestos químicos, incluyendo formaldehído y metanol, que interactúan entre sí, creando una reacción única que lleva a la formación de nuevas moléculas. Esta nube es una verdadera laboratorio de procesos químicos que podrían explicar cómo la vida pudo surgir en la Tierra. Ahora, imagina que el etanol en el espacio podría contener rastros de compuestos orgánicos que, a su vez, podrían ser precursores de la vida. Pero esto no es todo. Los científicos creen que nubes como Sagitario B2 juegan un papel crucial en la formación de planetas,
ya que se convierten en fuentes de materia para la formación de nuevas estrellas y sistemas planetarios. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. Algunos astrónomos proponen la hipótesis de que nubes como estas podrían contener condiciones para el origen de la vida, tal como la conocemos. ¿Y si en estos rincones lejanos del universo existen mundos donde el etanol no es solo un producto, sino la base de la vida? Si el etanol puede formarse en tales cantidades, esto abre las puertas a innumerables investigaciones nuevas. Los científicos continúan observando esta nube y estudiando su composición para entender cómo esto influye en la formación de galaxias y estrellas. Recuerda que Sagitario B2 es solo una de muchas nubes espaciales que podrían ocultar secretos capaces de cambiar nuestra comprensión del cosmos y la vida. Y lo que es aún más impactante, dentro de esta nube, los astrónomos encontraron rastros de otras moléculas que podrían estar relacionadas con la formación de complejos compuestos orgánicos. Imagina esto: en nuestra galaxia podría existir hasta 40.000 millones de planetas que se encuentran en la zona de habitabilidad de sus estrellas. Esto significa que en estos planetas podrían existir condiciones teóricamente adecuadas para la vida, como la conocemos. Según los estudios de astrónomos, como el equipo de la Universidad de California en Berkeley, aproximadamente una de cada 5 estrellas podría tener un planeta similar a la Tierra. Y ahora lo más intrigante. Esto significa que en nuestra galaxia podría haber más planetas capaces de sostener la vida que estrellas mismas. ¿Cómo es posible? Todo depende de que la zona de habitabilidad no sea fija y pueda variar según el tamaño y la luminosidad de la estrella, así como las características del propio planeta. Por ejemplo, los planetas que están demasiado cerca de sus estrellas podrían ser abrasados hasta volverse desiertos, mientras que aquellos que están demasiado lejos podrían ser mundos helados. Pero, ¿cómo encuentran estos planetas los científicos? Utilizando telescopios potentes como Kepler y TESS, los astrónomos pueden detectar planetas observando cómo estos planetas ocultan sus estrellas al pasar frente a ellas. Esto abre perspectivas increíbles para la búsqueda de vida. ¿Sabías que algo aún más impactante? Algunas de estas exoplanetas están a solo unos pocos años luz de nosotros. Por ejemplo, la exoplaneta próxima Centauri B, que se encuentra a solo 4 años luz de la Tierra, es objeto de estudio activo. Gira alrededor de una enana roja y podría tener agua líquida en su superficie. Y ahora imagina que en esta planeta podrían existir organismos capaces de adaptarse a condiciones completamente diferentes. ¿Cómo son estos mundos? Algunos científicos sugieren que podrían tener bosques densos o incluso océanos, pero con un ecosistema completamente diferente. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. En algunos planetas podrían existir organismos que utilicen otros elementos químicos para la vida, como el azufre en lugar del oxígeno. Esto nos hace reflexionar sobre cuán diversa podría ser la vida en el universo. Se espera que futuras misiones, como James Webb, puedan investigar con mayor detalle la atmósfera de los exoplanetas y buscar signos de vida posible. Pero eso no es todo. No podemos ni imaginarnos cuántos descubrimientos asombrosos nos esperan en el futuro cuando podamos explorar algunas de estas planetas de cerca. En este momento los astrónomos continúan descubriendo nuevas exoplanetas, y algunas de ellas podrían ser aún más similares a la Tierra de lo que podemos imaginar. Según la teoría de la inflación, nuestro universo podría ser solo uno de los millones de burbujas flotando en un vasto océano. Nos acercamos a un agujero negro, y aquí es donde realmente comienza lo surrealista. Imagine un objeto, digamos una estrella o incluso un planeta, experimentando una fuerza gravitacional que lo estira en una larga y delgada hebra, parecida a un espagueti. Este fenómeno se llama espaguetis cósmicos y ocurre porque la gravedad cerca de un agujero negro cambia tan rápidamente que causa una diferencia en la fuerza de atracción entre las partes más cercanas y más lejanas del objeto. ¿Sabes qué significa esto? En el centro del agujero negro, la gravedad es tan fuerte que atrae incluso la luz, y por eso no podemos ver lo que ocurre dentro. Pero si pudieras observar el proceso, verías cómo una estrella comienza a deformarse, estirándose en una larga hebra de materia. Esta espaguetificación ocurre en lo que se llama horizonte de eventos del agujero negro, donde la gravedad se vuelve insoportable. En ese momento, el objeto pierde su forma y se convierte en parte del entorno, aumentando las reservas del agujero negro. Pero esto no es todo. A medida que la estrella se acerca al agujero negro, comienza a girar a una velocidad increíble, creando potentes campos magnéticos. Estos campos pueden causar eyaculaciones de partículas de alta energía que pueden alcanzar velocidades cercanas a la de la luz. Ahora imagina que estas eyaculaciones se dirigen al espacio,
pueden formar potentes chorros relativistas que se disparan desde los polos del agujero negro y atraviesan el espacio durante millones de años luz. Los científicos creen que justo estos chorros pueden influir en la formación de galaxias e incluso en la evolución de los sistemas estelares. Y lo más surrealista de todo, en el momento en que el objeto comienza a espaguetificarse, puede emitir ondas de radio y radiación de rayos X que los científicos pueden registrar en la Tierra. Este proceso puede durar solo unos segundos, pero deja una huella brillante en el cosmos, permitiendo a los astrónomos estudiar agujeros negros que están a billones de años luz de nosotros. ¿Quién podría haber imaginado que en tan pequeño fragmento de tiempo se esconden eventos de tal magnitud? Según los últimos estudios, en el espacio existen verdaderas planetas diamantinos, y uno de los más conocidos es el 55 Cancri E. Esta exoplaneta, situada a unos 40 años luz de la Tierra, posee características únicas que hacen que los astrónomos se pregunten sobre su composición. Imaginen esto: el núcleo de esta planeta podría estar compuesto en un 80% de carbono, y según las suposiciones, debido a la alta presión, el carbono se convierte en diamantes. Esto significa que en su superficie podrían haber grandes formaciones diamantinas, comparables en tamaño a cadenas montañosas. Pero esto no es todo. La temperatura en 55 Cancri puede alcanzar más de 2000 grados Celsius, creando condiciones en las que los diamantes no solo existen, sino que se forman activamente. Ahora imaginen que la atmósfera de este planeta está saturada de gas carbónico, y la presión es 1000 veces mayor que la terrestre. Esto significa que las condiciones en la superficie son absolutamente insostenibles para la vida tal como la conocemos. Sorprendentemente, los científicos creen que planetas como 55 Cancri pueden ser mucho más comunes de lo que pensamos. Por ejemplo, en nuestra galaxia solo en este momento se han descubierto más de 3000 exoplanetas, y entre ellos podrían haber muchos mundos diamantinos. ¿Y qué les parece esta idea? ¿Que si en el futuro lejano la humanidad pueda extraer diamantes de tales planetas? Esto no es solo fantasía. Las tecnologías que estamos desarrollando podrían permitirnos algún día viajar entre estrellas. Pero lo más impactante, los científicos de todo el mundo continúan descubriendo nuevas exoplanetas, y cada una de ellas podría ser un verdadero tesoro. Así que, ¿quién sabe? Tal vez en el espacio realmente hay diamantes esperando su momento. En el espacio existen objetos asombrosos conocidos como blazars. Estos cuásares se distinguen por su potente radiación y una característica única: sus jets, expulsiones de materia, están dirigidos directamente hacia la Tierra. Imagina ver una potente linterna que te ilumina directamente desde una distancia de billones de años luz. Los blazars son una de las formas más brillantes de núcleos galácticos activos, y su luminosidad puede superar la luminosidad de toda la galaxia en la que se encuentran, en cientos de veces. A su alrededor giran discos de acreción de materia caliente que se calientan hasta miles de grados y emiten enormes volúmenes de radiación. Pero lo más impactante es que los blazars pueden emitir energía equivalente a 30 trillones de soles. Esto es como si toda la energía que nuestro Sol emite en 1 millón de años se liberara en unos pocos minutos. Cuando observamos blazars, estamos viendo cómo la naturaleza utiliza técnicas para transportar energía a grandes distancias. Estos objetos también pueden crear jets que se mueven a velocidades cercanas a la de la luz, y si pudiéramos verlos en acción, parecerían poderosas corrientes de luz escapando del centro de una galaxia. Existen blazars como BL Lacertae, que se encuentran a más de 14.000 millones de años luz de la Tierra, y su luz llega hasta nosotros, superando colosales distancias en tiempo y espacio. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. Los blazars pueden causar radiación de radio que se puede detectar incluso con simples receptores de radio en la Tierra, lo que facilita su estudio para los astrónomos. Es interesante que estos objetos también participan en la formación de rayos cósmicos que pueden llegar a la Tierra, creando partículas de alta energía que pueden interactuar con nuestra atmósfera. Si pensabas que esto es asombroso, espera. Los blazars pueden cambiar su brillo en cuestión de días o incluso horas, lo que pone en duda nuestras ideas sobre la estabilidad del cosmos. En la constelación de Tauro se encuentra la nebulosa del Cangrejo, y lo que es realmente asombroso es que se trata de los restos de una supernova, cuyo estallido fue tan potente que su luz fue visible incluso durante el día. Durante más de 8 siglos, astrónomos e historiadores han estudiado este fenómeno. En el año 1544, astrónomos chinos registraron su aparición y la describieron como una nueva estrella que brillaba más que los planetas. Imaginaos, una noche en el cielo aparece un objeto que con el tiempo comienza a desvanecerse, pero deja tras de sí una imagen única del cosmos. La nebulosa del Cangrejo, con un radio de aproximadamente 6 años luz,
Es una vasta esfera compuesta de gases y polvo expulsados al espacio como resultado de la explosión. Pero esto no es todo. La nebulosa sigue expandiéndose a una velocidad increíble, de unos 11 kilómetros por segundo. Esto significa que en cuestión de segundos puede desplazarse una distancia equivalente a la longitud de un campo de fútbol. Y lo que realmente es asombroso, en el centro de esta nebulosa se encuentra una estrella de neutrones, el resto de la estrella que explotó. Esta estrella, conocida como pulsar, gira a una velocidad increíble, al menos 30 veces por segundo, emitiendo potentes ondas de radio que los científicos pueden detectar en la Tierra. ¿Sabes qué significa esto? Significa que podemos escuchar el cosmos y obtener información sobre sus secretos, incluso desde nuestro planeta. Sin embargo, si pensabas que esta era toda la información sobre la nebulosa del Cangrejo, te espera algo aún más interesante. Con el tiempo, la nebulosa se convertirá en el origen de nuevas estrellas, ya que los gases dispersos comenzarán a comprimirse bajo la acción de la gravedad. Esta nebulosa ha inspirado numerosos estudios científicos y obras artísticas, desde pinturas hasta música. Es interesante que la nebulosa del Cangrejo se encuentra a una distancia de aproximadamente 1300 años luz de nosotros, lo que la convierte en uno de los objetos más estudiados en astronomía. Es asombroso, pero objetos como la nebulosa del Cangrejo pueden darnos las claves para entender cómo se forman las estrellas y cómo terminan su existencia. Y el hecho más impactante, en la nebulosa se pueden encontrar moléculas de compuestos orgánicos, lo que podría cambiar nuestras ideas sobre cómo podría haber surgido la vida en otros rincones del universo. Imagina una estructura que se extiende a través de trillones de kilómetros y contiene billones de galaxias. Esta es la Gran Muralla de Sloan, que tiene una longitud de 1.370.000.000 de años luz. Este colosal objeto fue descubierto en el año 2006 y representa una de las estructuras más grandes conocidas en el universo. Lo notable es que la muralla está compuesta por cúmulos galácticos que están unidos entre sí por invisibles hilos de materia oscura, creando gigantescas redes que capturan nuestra imaginación. En el centro de esta estructura se encuentran gigantes como el cúmulo de galaxias de León, que por sí solo puede contener más de 7.000 galaxias. ¿Sabías que si pudiéramos ver esta muralla en su totalidad, parecería una inmensa telaraña cruzando el cielo nocturno? Pero esto no es todo. Lo más interesante es que la Gran Muralla de Sloan se encuentra en el límite de nuestro conocimiento sobre cómo se formaron las estructuras en el universo. Los científicos sugieren que su formación está relacionada con cómo la gravedad actuó sobre grandes cúmulos de materia, atrayendo galaxias y formando estas colosales estructuras. Cada cúmulo en la muralla puede contener cientos de billones de estrellas, y algunas de ellas están tan lejos que su luz nos llega después de miles de millones de años. Esto significa que las observamos tal como eran en el pasado lejano. Y aquí tienes otro detalle impactante. La Gran Muralla de Sloan es parte de una estructura aún mayor conocida como Supercúmulo de la Virgen, que abarca varios millones de años luz. Si pensabas que esto era todo, aquí tienes una pregunta. ¿Cuál será el destino de esta muralla? Los estudios muestran que, a pesar de sus inmensas dimensiones, puede estar desmoronándose gradualmente bajo la acción de la energía oscura. Este descubrimiento pone en tela de juicio nuestro entendimiento de cómo se comporta el universo en las mayores escalas, y recuerda que cada nuevo descubrimiento en esta área de la ciencia puede cambiar para siempre nuestras concepciones del cosmos. ¿Qué otros misterios esconde nuestro universo? En el polo norte de Saturno se observa una tormenta hexagonal que asombra por su forma y tamaño. Su diámetro es de aproximadamente 25.000 kilómetros, lo cual es mayor que el diámetro de toda la Tierra. Esta tormenta ha existido durante décadas y, según los científicos, podría mantenerse activa durante más de 30 años. ¿Qué es aún más asombroso? Las paredes de este hexágono alcanzan una altura de hasta 30 kilómetros, creando un impresionante contraste vertical con el entorno. La estructura hexagonal se forma debido a condiciones atmosféricas específicas, no simplemente por un fenómeno casual. El viento en esta altura puede alcanzar velocidades de alrededor de 300 kilómetros por hora, creando potentes remolinos que mantienen la estabilidad de esta forma única. Pero esto no es lo más extraño. La temperatura en las capas superiores de la atmósfera de Saturno puede bajar hasta menos 200 grados Celsius, creando condiciones extremas para la formación de nubes de cristales de hielo. Ahora, imagina que dentro de este gigantesco hexágono ocurre otro fenómeno atmosférico, corrientes rápidas y potentes que se entrelazan y se separan, creando cambios constantes en la estructura de las nubes. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. En el centro de la tormenta hexagonal hay un anticiclón estable que mantiene su posición a pesar de los poderosos vientos que lo rodean. Este anticiclón genera continuamente descargas eléctricas potentes que pueden causar fenómenos luminosos comparables a la aurora boreal en la Tierra,
pero mucho más grandes y brillantes. Investigaciones realizadas con ayuda de naves espaciales como Cassini han demostrado que la tormenta puede influir en la composición molecular de la atmósfera de Saturno, alterando las proporciones de amoníaco y metano en las nubes. ¿Qué ocurre cuando la tormenta hexagonal interactúa con otros fenómenos atmosféricos? Estas interacciones crean cambios temporales en la estructura del hexágono, haciéndolo aún más misterioso y atractivo para los científicos. Así que, cuando pienses en tormentas que pueden existir en nuestro sistema solar, imagina esta majestuosa y enigmática tormenta hexagonal que ha fascinado nuestra imaginación durante décadas y nos da una idea de cómo pueden ser otros mundos. En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, se encuentra algo asombroso, un agujero negro supermasivo conocido como Sagitario A, cuya masa es de 4 millones de masas solares. Imagina, es como si 4 millones de soles estuvieran comprimidos en un volumen que podría caber en una pequeña ciudad. Pero eso no es lo más impactante. Sagitario A se encuentra a unos 32.000 años luz de nosotros, y su influencia se siente a grandes distancias, distorsionando la luz de las estrellas cercanas. Ahora imagina que este agujero negro no es solo un objeto inmóvil, sino que está activamente absorbiendo materia que entra en su campo gravitacional. Cada vez que una estrella o nube de gas se acerca demasiado, se desintegra en partes, creando destellos de radiación de rayos X que podemos captar con potentes telescopios. Una de esas explosiones fue registrada en 2003, cuando los científicos observaron cómo la materia que caía en el agujero negro generaba señales de radio que eran 8 veces más brillantes que cualquier otro objeto en esa región. Pero lo que realmente es asombroso es que Sagitario A está rodeado por lo que se llama nube esférica, compuesta por estrellas y gas, que giran alrededor del agujero negro a una velocidad asombrosa, alcanzando hasta 1000 kilómetros por segundo. Este giro crea un campo gravitacional poderoso que influye en las estrellas cercanas, haciendo que se muevan en órbitas, como si fueran planetas alrededor del Sol. Ahora imagina que en esa nube hay estrellas con una edad de 1 billón de años, cuya luminosidad puede ser cientos de veces mayor que la de nuestro Sol. Pero eso no es todo. Recientes investigaciones sugieren que en el centro de la Vía Láctea pueden haber no una, sino varios agujeros negros, cada uno de los cuales podría ser resultado del colapso de estrellas masivas al final de su ciclo vital. Esto abre perspectivas increíbles para entender la formación y evolución de las galaxias. Si pensabas que los agujeros negros eran solo ciencia ficción, te equivocas. Los científicos están cada vez más convencidos de que juegan un papel crucial en la estructura y dinámica de nuestra galaxia, y su estudio podría llevar a nuevos descubrimientos sobre la naturaleza del universo. Y lo más impactante de todo, Sagitario A no es el único agujero negro en la galaxia, y su número podría alcanzar los miles. En nuestra galaxia, la Vía Láctea, se encuentran entre 100 y 400.000 millones de estrellas. Para imaginarse este número piense, si cada estrella fuera una gota, tendríamos un océano que no cabría en ningún mar de la Tierra. Pero esto no es todo. Alrededor de cada una de estas estrellas pueden orbitar planetas, y los científicos sugieren que su cantidad puede alcanzar los 500.000 millones. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que en nuestra galaxia puede haber más planetas que estrellas. Ahora imagine que en cada uno de estos planetas puede haber vida, y no solo en la forma que conocemos. Y ahora imagine que en el universo, además de la Vía Láctea, existen aproximadamente 2 billones de galaxias. Este número es tan grande que es difícil de comprender. Cada una de estas galaxias, al igual que la nuestra, contiene billones de estrellas, y muchas de ellas también pueden tener sus propios planetas. Por ejemplo, la galaxia de Andrómeda, la más cercana a nosotros, ya contiene aproximadamente 1 billón de estrellas. ¿Sabe qué es aún más impactante? Las galaxias pueden unirse en grupos, formando cúmulos, y estos cúmulos pueden ser increíblemente grandes. Uno de los cúmulos más grandes conocidos, el cúmulo de Hércules, contiene más de 1000 galaxias y se extiende a través de trillones de años luz. Los científicos continúan investigando cómo estas gigantescas estructuras interactúan entre sí, y cada nuevo descubrimiento nos abre horizontes cada vez más misteriosos. Además, ¿cuánto tiempo necesitaríamos para investigar incluso una sola galaxia por completo? Teniendo en cuenta las distancias, incluso si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, necesitaríamos millones de años para explorar solo una pequeña parte. Imagínese, en este momento sabemos de la existencia de exoplanetas, y su cantidad, según algunas estimaciones, supera los 30.000 millones. Esto significa que en nuestro universo hay planetas que pueden ser similares a la Tierra, e incluso contener agua en estado líquido. Además, los científicos han encontrado exoplanetas en la zona habitable, donde las condiciones pueden ser adecuadas para la vida. Pero aquí está el problema.
Incluso si la vida existe en estos planetas, ¿cómo podemos encontrarla? Cada estrella en nuestra galaxia, incluyendo el Sol, tiene su propia historia única, y algunas de ellas pueden ser más antiguas que nuestro planeta. Las investigaciones científicas muestran que las estrellas pueden existir durante miles de millones de años, lo que permite la formación de vida en las formas más diversas. ¿Cómo entender dónde buscar esta vida? Los científicos aún buscan una respuesta a esta pregunta, y cada nuevo día nos presenta nuevos enigmas que requieren solución. En el espacio existen regiones donde la temperatura desciende por debajo del cero absoluto, y esto no es solo una idea teórica, es una realidad que los científicos observan en lugares asombrosos como la nebulosa Boomerang. Imagina, la temperatura en esta nebulosa es de aproximadamente -273 °C, lo que la convierte en el lugar más frío conocido en el universo. ¿Cómo es posible? La nebulosa Boomerang se formó como resultado de la explosión de una estrella, y sus nubes de gas se expanden a una velocidad increíble, lo que lleva a una disminución drástica de la temperatura. A una distancia de 14.000 años luz de la Tierra es no solo fría, sino también uno de los objetos más brillantes en el cielo, con una forma similar a una flecha. ¿Qué se siente estar en un lugar donde las moléculas ralentizan sus movimientos hasta casi detenerse? Y esto no es todo. En la nebulosa Boomerang hay muchas moléculas complejas, como el monóxido de carbono, e incluso compuestos orgánicos complejos. Los científicos sugieren que condiciones similares podrían ser la clave para entender los procesos que ocurrieron en la joven universo. Pero espera, hay más. A pesar de tales condiciones extremas, las nebulosas de este tipo pueden ser lugares donde se forman estrellas, y los científicos creen que es allí donde podrían nacer nuevos sistemas solares. ¿Cómo es posible en tales condiciones frías? La clave reside en los gases, que a pesar de las bajas temperaturas tienen una gran densidad, creando condiciones ideales para el colapso gravitacional. Esto significa que en tales lugares pueden formarse estrellas que luego se conviertan en hogares para planetas similares a la Tierra. Si pensabas que el frío en el espacio es solo vacío, prepárate para un verdadero sorpresas. En la nebulosa Boomerang, la temperatura puede alcanzar -280 °C, lo que es la mitad del valor mencionado anteriormente. Y lo más asombroso es que, incluso en tales condiciones, los científicos han encontrado agua en forma de hielo, lo que pone en duda nuestra idea de dónde podría existir la vida. Los astronautas que regresan de salidas al espacio abierto a menudo mencionan un misterioso olor espacial que causa verdadero asombro y estupefacción. Imaginaos cómo, después de varias horas de trabajo en la ingravidez, se quitan sus trajes espaciales y de repente son envueltos por un aroma que es difícil de describir con palabras. Este olor, según ellos, recuerda una mezcla de metal caliente, soldadura y hasta carne asada. ¿Pero qué hay detrás de este fenómeno tan extraordinario? Los especialistas explican que esto está relacionado con partículas que quedan en los trajes después del contacto con el espacio. Cuando los astronautas salen al espacio abierto, se encuentran con diversas formas de radiación y micrometeoritos que afectan los materiales de los trajes. Como resultado, en su superficie se forman compuestos químicos, los cuales al evaporarse crean ese aroma peculiar. Pero esto no es todo. Los científicos afirman que el olor puede variar según el lugar de salida y las condiciones en las que trabajan los astronautas. Por ejemplo, cerca de la Estación Espacial Internacional, donde la actividad de la estación influye en el entorno, el olor puede ser más pronunciado. Es interesante que en el espacio no hay oxígeno, por lo que el olor en sí no puede propagarse como en la Tierra, pero cuando los astronautas regresan a la nave, estas partículas comienzan a interactuar con el oxígeno, creando ese aroma. ¿Sabías que es aún más impactante? Los astronautas incluso comparan este olor con algo que puede causar apetito, y bromean diciendo que después de salir al espacio les apetece carne asada. Esto plantea preguntas. ¿Cómo afecta el entorno espacial a los sentidos humanos? Las investigaciones muestran que la percepción del olor puede estar relacionada con cambios en el cerebro que ocurren en condiciones de ingravidez. Astrónomos y biólogos continúan estudiando cómo la falta de gravedad afecta nuestros órganos sensoriales. Y lo más interesante de todo, a pesar de toda esta incertidumbre, los astronautas no pierden el interés por explorar el espacio, ya que cada salida puede traer algo nuevo y asombroso. Cada día, aproximadamente 100 toneladas de material cósmico caen sobre la Tierra en forma de polvo meteorítico. Imagina esto. Es como si cada día aterrizara un camión lleno de bolas de acero, y ni siquiera nos damos cuenta. Estas diminutas partículas, de tamaño apenas unos micrones, son restos de cometas y asteroides que han viajado por el espacio desde la formación del sistema solar. Pero lo que realmente es impactante es que la mayoría de ellas se quema en la atmósfera,
dejando tras de sí brillantes rastros de meteoroides. ¿Sabías qué es un bólido? Es un meteoro que se vuelve tan brillante que se puede ver incluso de día. Su temperatura puede alcanzar los 1000 °C. Pero esto no es lo más extraño. De esas 100 toneladas que llegan a la Tierra, solo una pequeña parte, aproximadamente 1 tonelada, llega a la superficie en forma de meteoritos. Estos meteoritos pueden ser tanto de piedra como de metal, incluso contener minerales raros como níquel o cobalto. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente fascinantes. Algunos meteoritos encontrados en la Tierra se formaron en condiciones que no podemos replicar ni siquiera en la Tierra. Por ejemplo, el meteorito Hopkins, que cayó en 1993, contiene minerales formados bajo una presión que supera las 30.000 atmósferas. Esto significa que su estructura puede contarnos cómo se forman los planetas en otros sistemas estelares. ¿Te parece aún más impactante? Los estudios muestran que los meteoritos pueden transportar moléculas orgánicas, precursores de la vida, lo que pone en duda el origen de la vida en la Tierra. Cada meteorito no es solo una piedra, es un mensaje cósmico que puede cambiar nuestra comprensión de la vida y el universo. Increíblemente, en algunos casos los meteoritos pueden contener agua congelada en su estructura, lo que abre la puerta a la investigación de exoplanetas donde podría existir vida. Así que la próxima vez que veas una lluvia de meteoros, recuerda, no es solo un espectáculo, es un verdadero show cósmico que ocurre cada día sobre nuestras cabezas. Cada meteoro que ves puede ser la clave para desentrañar los misterios que aún no hemos comenzado a comprender. En los últimos tiempos los astrónomos han hecho un descubrimiento impactante. En el espacio existen Júpiteres calientes, planetas que giran en dirección opuesta alrededor de sus estrellas. Imaginen ver un planeta que no solo está demasiado cerca de su estrella, sino que también gira en sentido antihorario, mientras que todas las demás planetas del sistema giran en sentido horario. Esto va en contra de las teorías aceptadas sobre la formación de planetas, que afirman que todas las planetas deben seguir la misma dirección debido a la conservación del momento angular. Pero la pregunta es, ¿cómo pudieron aparecer estos planetas? Las investigaciones muestran que uno de los posibles mecanismos es el intercambio gravitacional con otros planetas o estrellas. Por ejemplo, si un Júpiter caliente alguna vez estuvo más lejos de su estrella, podría haber sido expulsado hacia ella, donde su órbita cambió. Este descubrimiento pone en duda nuestras ideas sobre la dinámica de los sistemas planetarios. Resulta que no son tan estables como pensábamos. En particular, los astrónomos han registrado varios Júpiteres calientes que giran en dirección opuesta, y sus órbitas pueden no ser solo inestables, sino también cambiar con el tiempo. Por ejemplo, el planeta llamado WASP 121b, que se encuentra a unos 700 años luz de la Tierra, orbita alrededor de su estrella en 12 horas terrestres, lo que lo convierte en una de las planetas más rápidas en girar que se conocen hasta ahora. Este planeta, al igual que otros Júpiteres calientes, está sometido a temperaturas extremas que superan los 1000 °C y su atmósfera está llena de nubes de metal, lo que provoca tormentas de metal fundido. Pero esto no es todo. Los astrónomos han descubierto que algunas de estas planetas tienen propiedades atmosféricas inusuales, como la presencia de vapor de agua y moléculas complejas. Esto abre nuevas perspectivas para la búsqueda de vida más allá de nuestro sistema solar. Pero lo que realmente impacta es que algunos Júpiteres calientes tienen vientos tan fuertes que pueden alcanzar velocidades de hasta 200 km/h. Estas planetas realmente pueden desafiar todo lo que sabemos sobre la dinámica planetaria. ¿Y si encontramos mundos aún más exóticos de los que ni siquiera sospechamos? Los pulsares no son simplemente estrellas, son estrellas de neutrones rotatorias que emiten ondas de radio en intervalos increíblemente precisos, similares a relojes de precisión. Imagina que estos astros cósmicos pueden rotar a una velocidad de hasta 400 vueltas por segundo, creando pulsaciones que los astrónomos pueden detectar en la Tierra. Lo más interesante es que esta regularidad en la emisión permite utilizar los pulsares como relojes cósmicos, con una precisión de una milésima de segundo. Uno de los pulsares más estudiados es PSRB 0531+21, ubicado en la nebulosa del Cangrejo, que gira sobre su eje 30 veces por segundo y emite ondas de radio que se pueden captar incluso a una distancia de más de 2600 luces-años de nosotros. Esto significa que podemos observar cómo las estrellas hablan a una distancia que para nosotros parece infinita. Ahora, imagina que, utilizando pulsares, los astrónomos pudieron verificar la teoría de la relatividad de Einstein observando cómo la gravedad afecta su movimiento. Este descubrimiento no solo confirmó los principios básicos de la teoría, sino que también abrió nuevas posibilidades para el estudio de las ondas gravitacionales. Una vez se detectó un pulsar que no solo giraba, sino que formaba un sistema binario con otra estrella, lo que llevó a observaciones aún más asombrosas. En un sistema así,
Los astrónomos descubrieron que el tiempo necesario para una revolución completa del pulsar cambia en función del efecto gravitacional de su compañero. Pero esto no es todo. Los pulsares no solo pueden servir como relojes cósmicos, sino también como clave para desentrañar los misterios de la materia oscura. Los estudios muestran que los pulsares pueden ayudar a investigar la estructura de las galaxias, revelando acumulaciones de materia oscura que afectan sus órbitas y rotaciones. ¿Te imaginas? Con la observación de pulsares, los científicos pueden crear mapas tridimensionales de la distribución de la materia oscura en nuestra galaxia. Esto abre puertas a nuevos entendimientos sobre cómo se construye nuestro universo. En un estudio, los científicos utilizaron datos de más de 60 pulsares para construir un modelo que mostró cómo la materia oscura formó galaxias en el universo temprano. Estos pequeños pero poderosos objetos estelares continúan asombrando y sorprendiendo a los astrónomos, porque detrás de cada uno de sus impulsos se oculta un nuevo misterio sobre lo que ocurre en las profundidades del cosmos. Y ahora, imagina que un solo pulsar puede contarnos cómo se formaron y evolucionaron las galaxias a lo largo de miles de millones de años. Las magnetares, estrellas de neutrones descubiertas en 1979, poseen un campo magnético que supera cualquier otro conocido en la naturaleza, siendo 1000 veces más fuerte que el campo magnético terrestre. Imagina un campo magnético capaz de generar tormentas magnéticas a millones de kilómetros de distancia. Estas estrellas tienen una masa un 50% mayor que la de nuestro Sol, pero están comprimidas hasta el tamaño de una pequeña ciudad, lo que crea una densidad increíble. Una cucharadita de materia de una magnetar pesa más de 1 millón de toneladas. Pero esto no es todo. Las magnetares emiten potentes rayos X y gamma que pueden ser detectados en la Tierra, a pesar de estar a millones de años luz de distancia. ¿Sabías que estas estrellas pueden enviar flujos de neutrones a la Tierra que pueden dañar satélites y afectar el funcionamiento de las redes eléctricas? ¿Pero cómo se forman? El secreto reside en el colapso de una estrella masiva durante una supernova, cuando el núcleo de la estrella se comprime hasta el tamaño de unos pocos kilómetros, y la fuerza del campo magnético se vuelve tan poderosa que ni siquiera los núcleos atómicos pueden resistir. Y ahora, imagina que las magnetares pueden cantar. Su rotación crea ondas sonoras que se convierten en ondas de radio, y los astrónomos pueden detectarlas. Estas estrellas pueden girar a una velocidad increíble, hasta 7 veces por segundo. Pero esto no es todo. Existe una hipótesis de que algunas magnetares pueden ser vagabundas, es decir, pueden moverse por la galaxia dejando un rastro de radiación X. Y lo más increíble, las magnetares pueden causar oscilaciones en el continuo espacio-tiempo, creando ondas gravitacionales que pueden ser registradas en la Tierra. Si piensas que esto es asombroso, entonces sabe que las magnetares pueden emitir energías equivalentes a 1,5 millones de toneladas de trotil cada segundo. En Marte se encuentra la montaña más alta del sistema solar, el volcán Olimpo, cuya altura alcanza los 21 kilómetros y 900 metros, lo que es 2 veces y media más alto que el Everest. Imaginen, esta montaña es tan grande que su base podría caber en un país entero, abarcando una superficie comparable al tamaño de todo el estado de Arizona. Pero esto no es todo. El cráter de Olimpo tiene un diámetro de aproximadamente 30 kilómetros. ¿Saben lo más increíble? Este volcán no solo es el más alto, sino también el más ancho, con pendientes suaves que se vuelven prácticamente planas en la cima. ¿Por qué? La respuesta se encuentra en su historia geológica. Olimpo se formó a lo largo de millones de años, expulsando lava que se depositaba en capas y aumentaba gradualmente su altura. La actividad volcánica en Marte era diferente a la terrestre. Aquí no hay placas tectónicas, lo que permitía que volcanes como Olimpo crecieran sin perder masa. Pero esto no es todo. En las laderas de Olimpo, los científicos encontraron rastros de antiguos flujos de lava que indican que el volcán podría haber estado activo relativamente recientemente, posiblemente hace solo unos pocos millones de años. Y ahora imaginen, al subir a su cima, podrían ver en Tire valles y cañones que se formaron hace miles de millones de años, y horizontes que se extienden a lo lejos, llenos de dunas rojas, como si hubieran salido de los paisajes marcianos. Pero esto no es todo. La atmósfera de Marte es tan delgada que a la altura de Olimpo la presión del aire es menos del 1% de la terrestre, y la temperatura en la cima puede bajar hasta menos 120 grados Celsius. Esto produce efectos asombrosos. A la altura del volcán pueden formarse nubes de dióxido de carbono, creando vistas hipnóticas que no dejarán indiferente a nadie. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. En Olimpo se pueden encontrar rastros de antiguos gases volcánicos, como el sulfuro de hidrógeno, que podrían contarnos cómo cambiaba el clima en Marte a lo largo de millones de años. ¿Saben lo que es aún más impactante?
Las investigaciones científicas muestran que Olimpo podría haber tenido procesos hidrológicos activos que, posiblemente, contribuyeron a la formación de la vida en el planeta. Por lo tanto, el volcán Olimpo no solo impresiona por sus dimensiones, sino que también guarda en sí las claves para desentrañar el misterio del pasado marciano, que sigue siendo un enigma para nosotros. El telescopio espacial Hubble se ha convertido en un verdadero archivo de maravillas cósmicas, realizando más de 1.400.000 observaciones más allá de nuestro planeta. Estos datos representan un impresionante conjunto de información que supera los 150 terabytes. Esto es equivalente aproximadamente a 100.000 películas en alta definición. Cada imagen que Hubble ha enviado a la Tierra contiene detalles que a veces no se pueden ver ni siquiera con los telescopios terrestres más potentes. Por ejemplo, sus observaciones de nebulosas y galaxias nos revelan los secretos de la formación y evolución de las estrellas. ¿Sabías que gracias a Hubble los astrónomos pudieron determinar que el universo se expande más rápido de lo que pensábamos? El descubrimiento de que la energía oscura representa aproximadamente el 70% de toda la energía en el universo fue una verdadera revolución. Pero esto no es todo. Hubble nos ha regalado imágenes únicas, como la famosa fotografía del campo profundo de Hubble, en la que se pueden ver más de 3000 galaxias dispersas por el vasto cosmos. Esta imagen nos dio una idea de cómo se veía el universo hace unos pocos miles de millones de años después del Big Bang. Ahora imagina que todos estos datos están disponibles para investigadores y entusiastas de la astronomía en todo el mundo. Hubble ha abierto un nuevo nivel de acceso al conocimiento del cosmos. Cada nuevo lanzamiento de datos ha permitido a los astrónomos hacer descubrimientos inesperados. Por ejemplo, el descubrimiento de exoplanetas orbitando alrededor de estrellas lejanas se hizo posible gracias a sus métodos de observación únicos. Pero lo más asombroso es que Hubble sigue funcionando y su misión aún no ha terminado. Sigue haciendo nuevos descubrimientos que nos sorprenderán en el futuro. El aparato espacial Voyager 1 fue el primer objeto creado por el ser humano que salió de los límites de nuestro sistema solar, y su logro es asombroso. Se encuentra a una distancia de más de 22.000 millones de kilómetros de la Tierra. Lanzado en 1977, Voyager 1 pasó cerca de Júpiter en 1979 y de Saturno en 1981, enviando datos inestimables sobre sus impresionantes anillos y satélites. ¿Qué es aún más impactante? No solo dejó nuestro sistema solar, cruzó la frontera de la heliosfera, donde el viento solar ya no domina y el espacio se convierte en el dominio del material interestelar. Desde su lanzamiento, este aparato, del tamaño de un autobús, lleva a bordo una placa de oro con un saludo de la humanidad, donde se grabaron sonidos de la naturaleza y música de diversas culturas. Imagina que esta placa podría ser encontrada algún día por civilizaciones extraterrestres. Y eso no es todo. Voyager 1 sigue enviando datos sobre el campo magnético y los rayos cósmicos que surgen más allá de nuestro sistema solar. Cada uno de sus señales es un pequeño descubrimiento que permite a los científicos entender mejor cómo funciona nuestra galaxia. Pero lo más interesante es que la señal de Voyager 1 llega a la Tierra con una demora de más de 20 horas. Esto significa que cualquier mensaje que envía fue enviado hace más de un día. Voyager 1 abre una nueva era de posibilidades de investigación, y su misión continúa, a pesar de que sus fuentes de energía se están agotando. En este momento le quedan solo unos pocos años de funcionamiento antes de que se apague por completo. Sin embargo, esto no detiene a los científicos de seguir analizando los datos que ha recopilado durante décadas. Y lo más increíble es que los científicos creen que Voyager 1 seguirá viajando por la galaxia durante millones de años, dejando un rastro que podría ser encontrado en el futuro. Imagina un universo con un diámetro de aproximadamente 93.000 millones de años luz y una edad de 13 enteros y 8 décimas de billón de años. ¿Cómo es posible? Este paradójico fenómeno está relacionado con el hecho de que el espacio mismo se expande. Cuando observamos galaxias distantes, no las vemos tal como son ahora, sino tal como eran hace billones de años. Debido a esto, la luz que partió de estas galaxias cuando el universo era joven recorrió distancias colosales, y su trayecto se incrementaba a medida que el espacio se expandía. Lo más extraño es que algunas de estas galaxias están tan lejos que su luz posiblemente nunca llegará a nosotros, incluso si esperamos billones de años. Esto ocurre porque la velocidad de expansión del espacio supera la de la luz. Hace un siglo, astrónomos como Edwin Hubble comenzaron a notar que las galaxias distantes se alejan de nosotros, y este descubrimiento fue la base de la teoría del Big Bang. Un punto crucial es que el universo no se expande en un espacio vacío. Él mismo es el espacio. Esto significa que entre las galaxias aparece nuevo espacio,
Si pudieras observar el universo en sus primeros momentos, verías que las distancias entre las galaxias eran mucho menores. Con el tiempo, debido a esta expansión, se han convertido en tan inmensas que ahora vemos 93.000 millones de años luz. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. Los científicos sugieren que si el universo detuviera su expansión, colapsaría de nuevo en el punto del Big Bang. Pero esto no es la única hipótesis. El modelo de inflación, propuesto a finales del siglo XX, afirma que en las primeras fracciones de segundo después del Big Bang, el universo se expandía a una velocidad increíble, mucho mayor que la de la luz. Esto explica por qué podemos observar tales distancias inmensas, ya que algunas partes del universo están más allá de lo que podemos ver. Si pensabas que esto era todo, hay algo aún más impactante. Los datos modernos indican que el universo probablemente continuará expandiéndose para siempre, y esta expansión se acelera. Esto está relacionado con la enigmática energía oscura, que se cree que representa alrededor del 70% de toda la energía del universo. Nadie sabe qué es, pero su influencia sobre la expansión del espacio es colosal. Las investigaciones científicas muestran que la energía oscura actúa como un efecto antigravitacional que impulsa las galaxias cada vez más lejos unas de otras. En este momento, solo podemos especular sobre las consecuencias de esta expansión constante a lo largo de billones de años. Y lo que es aún más impactante, aún no podemos determinar con exactitud qué ocurre en el centro de los agujeros negros, ya que distorsionan el espacio y el tiempo de tal manera que las leyes de la física, tal como las conocemos, dejan de funcionar. En Titán, satélite de Saturno, se encuentran lagos de metano, y esto no es solo una curiosidad, sino un verdadero hallazgo. Por sus dimensiones pueden rivalizar con los lagos más grandes de la Tierra, como el mar Caspio. Imaginen un paisaje donde en lugar de agua hay metano líquido y etano, y la temperatura en la superficie alcanza -88 °C. Estos lagos de metano forman una compleja red que se extiende por miles de kilómetros cuadrados, y esto hace que Titán sea el único lugar en el sistema solar donde observamos líquidos estables en la superficie. ¿Qué es aún más impactantes? La atmósfera de Titán está compuesta en un 85% de nitrógeno, lo que la hace similar a la atmósfera de la antigua Tierra. Este descubrimiento obliga a los científicos a revisar sus hipótesis sobre la posibilidad de la existencia de vida más allá de nuestro planeta. Y ahora imagine esto. En la atmósfera de Titán también se han encontrado moléculas orgánicas, como acetileno y diacetileno, que pueden servir como bloques de construcción para la vida. Durante 30 años, los investigadores han intentado entender cómo estos elementos pueden interactuar en condiciones de baja temperatura y presión, pero esto no es lo más extraño. En Titán incluso hay dunas que recuerdan a las de la Tierra, pero que están compuestas de metano cristalino y partículas orgánicas. Estas dunas pueden alcanzar una altura de hasta 100 metros y extenderse por cientos de kilómetros, creando un paisaje único que puede contarnos sobre las condiciones climáticas de Titán. ¿Qué creen que pasaría si enviáramos una misión allí? La respuesta a esta pregunta podría cambiar nuestra visión de la vida en el cosmos. Las investigaciones realizadas por la sonda Cassini y el sondaje Huygens mostraron que Titán no solo tiene lagos líquidos, sino también nubes de metano que se forman como resultado de complejos procesos atmosféricos. Estas nubes pueden causar lluvias de metano, lo que crea nuevas oportunidades para la formación de ecosistemas complejos. ¿Qué es aún más impactante? A varios kilómetros de profundidad bajo la superficie de Titán pueden ocultarse océanos de agua líquida, lo que hace que sea uno de los lugares más prometedores para la búsqueda de vida extraterrestre. En algunas áreas, los científicos tienen razones para creer que la temperatura en estos océanos puede ser lo suficientemente alta como para mantener las reacciones químicas necesarias para la vida. En Titán, parece que todas las condiciones están creadas para plantear una pregunta. ¿Y si la vida existe allí, pero en una forma completamente diferente a la que estamos acostumbrados? En Júpiter se desata una tormenta gigante conocida como la Gran Mancha Roja, que ha existido durante más de 350 años. Imagina, es un remolino tan grande que podría contener 3 tierras enteras. La tormenta tiene un diámetro de aproximadamente 21.000 kilómetros, y sus vientos alcanzan velocidades de hasta 250 kilómetros por hora. Pero esto no es lo más asombroso. A diferencia de las tormentas en la Tierra, que suelen ser efímeras, este fenómeno eterno sigue rugiendo en la atmósfera de Júpiter, como si tuviera vida propia. Ahora, imagina que el color rojo vivo de esta tormenta es el resultado de complejas reacciones químicas en la atmósfera del planeta, donde predominan el amoníaco y el metano. Los científicos aún no están seguros de qué es lo que mantiene su estabilidad a lo largo de los siglos, pero una cosa es segura, no parece que vaya a desaparecer pronto. Los estudios muestran que en las últimas décadas la Gran Mancha Roja ha estado disminuyendo lentamente en tamaño,
pero sus dimensiones actuales siguen siendo impresionantes, lo que la convierte en uno de los fenómenos naturales más majestuosos de nuestro sistema solar. ¿Qué es aún más impactante? Algunos científicos sugieren que en el interior de esta tormenta podría haber energía capaz de causar cambios en la atmósfera de Júpiter durante millones de años. Esto significa que aún no hemos desentrañado todos los secretos que guarda este gigantesco remolino. Si piensas que ya lo sabes todo, observa sus satélites, pues también pueden contarte mucho sobre cómo interactúan la gravedad y la atmósfera en este mundo asombroso. En el centro de algunas galaxias se encuentran los cuásares, verdaderos faros del universo, cuya luminosidad puede superar la de 1 trillón de estrellas. Imagina esto: un solo cuásar emite tanta luz que es visible a una distancia de más de 12.000 millones de años luz. ¿Cuál es el secreto de su energía increíble? La respuesta se encuentra en sus núcleos, donde hay un supergigante agujero negro con una masa que puede alcanzar miles de millones de masas solares. Cuando la materia, incluyendo gas y polvo, se dirige hacia este agujero negro, se calienta hasta temperaturas extremas y comienza a emitir luz en el rango visible, ultravioleta y de rayos X. Esto crea potentes flujos de energía que hacen que los cuásares sean uno de los objetos más brillantes del universo. Pero esto no es todo. Los cuásares pueden emitir potentes ondas de radio, creando fenómenos que los científicos llaman radiogalaxias. Su tamaño puede superar el de las propias galaxias y pueden extenderse por millones de años luz. ¿Sabías que lo que resulta aún más impactante? Los cuásares pueden aparecer y desaparecer repentinamente, cambiando su luminosidad en cuestión de días o incluso horas, lo que deja a los científicos perplejos. Se han identificado más de 30.000 cuásares, pero cada año se descubren nuevos, lo que despierta aún más interés. Las investigaciones muestran que los cuásares pudieron haber jugado un papel crucial en la formación de galaxias, influyendo en el espacio circundante y regulando las tasas de formación de estrellas. Su luminosidad puede ser tan poderosa que, en algunos casos, fuera de las galaxias se convierten en las principales fuentes de luz. Este fenómeno asombroso se debe a que los cuásares pueden generar radiación que es miles de veces más intensa que la luminosidad de toda su galaxia natal. Y esto no es el límite. Existen incluso hipótesis de que los cuásares pueden influir en la evolución de las galaxias, creando condiciones para la formación de nuevas estrellas. Pero lo que resulta especialmente intrigante es que los cuásares se observan principalmente en la juventud del universo, lo que lleva a los astrónomos a preguntarse cómo pudieron formarse tan rápidamente después del Big Bang. ¿Qué crees que ocurre dentro de un cuásar? La respuesta puede ser más compleja de lo que parece a primera vista y requiere profundos estudios. Las explosiones gamma no son solo fenómenos espaciales, sino verdaderas enigmas del universo que pueden asombrar incluso a los astrónomos más experimentados. Imagina, en una sola segundo emiten más energía que el Sol en toda su vida, que dura aproximadamente 10.000 millones de años. La explosión gamma más poderosa registrada por los científicos ocurrió a 260 millones de años luz de la Tierra y se llama GRB 2012. Este estallido fue tan fuerte que su luz llegó a nuestro planeta solo 3.000 millones de años después del evento. Solo piensa en esto. La luz de una explosión gamma cruza el cosmos a una velocidad tal que en 3 minutos recorre una distancia de 19 millones de kilómetros, dejando tras ella una estela de energía comparable a la de billones de cabezas nucleares. Pero, ¿cómo surgen estas explosiones tan poderosas? La mayoría de ellas ocurre durante el colapso de estrellas masivas que han agotado su combustible y ya no pueden mantener reacciones termonucleares. En ese momento, la estrella se convierte en un agujero negro y lanza chorros de materia que se mueven a velocidades cercanas a la de la luz. Estos chorros emiten energía en forma de rayos gamma, y cuando chocan con el medio ambiente se produce una explosión increíble. Pero esto no es todo. Las explosiones gamma pueden durar desde unos pocos milisegundos hasta varias horas, creando verdaderos fuegos artificiales en el cosmos. Por ejemplo, la explosión GRB 2011 duró solo 40 segundos, pero en ese tiempo emitió tanta energía que podría haber iluminado toda la galaxia a lo largo de 30 millones de años luz. Los científicos incluso sugieren que las explosiones gamma pueden estar relacionadas con la formación de estrellas de neutrones, incluso con la aparición de agujeros negros, lo que abre nuevas perspectivas para la investigación. ¿Sabes qué es aún más asombroso? Algunos de estos estallidos pueden ser visibles desde la Tierra a simple vista, como ocurrió con la explosión gamma GRB 2030, que los astrónomos observaron en 2012. Fue tan brillante que su luz era visible incluso contra el brillo del cielo nocturno. Los estudios científicos sobre las explosiones gamma continúan, y cada nuevo estallido descubierto nos revela nuevas páginas en el entendimiento del universo y sus misterios. Cada vez que los astrónomos registran un nuevo estallido gamma,
levantan el velo sobre cómo están organizados los rincones más lejanos del cosmos, y esto solo es el comienzo. La materia oscura es un fenómeno asombroso del que sabemos muy poco, pero que representa aproximadamente el 27% de toda la universo. Imagina que miras el cielo y solo ves una pequeña parte de lo que realmente existe. Esta materia no emite luz ni la absorbe, lo que la hace absolutamente invisible para nuestros telescopios. Pero ¿cómo podemos estar seguros de su existencia? Todo se debe a los efectos gravitacionales. Los científicos han notado que las galaxias giran más rápido de lo que deberían si toda la masa estuviera compuesta solo por materia visible. Por ejemplo, la velocidad de rotación de la galaxia espiral M3 muestra que su masa es 3 veces mayor de lo que se podría suponer basándose solo en la luz que emite. Pero esto no es todo. Cuando los astrónomos midieron los movimientos de las galaxias en el cúmulo de Sloan, descubrieron que la materia oscura las mantiene juntas a pesar de las grandes distancias entre ellas. ¿Sabías que algo aún más impactante? La materia oscura podría estar compuesta de partículas llamadas WIMPs, partículas masivas de baja interacción, pero ninguna de ellas ha sido descubierta hasta ahora. ¿Cómo podemos estudiar algo que no podemos ver? Todo depende de las observaciones espaciales y los cálculos. Por ejemplo, cuando los científicos estudian la lente gravitacional, pueden ver cómo la luz de una estrella lejana se dobla debido a la gravedad de la materia oscura que se encuentra en su camino hacia nosotros. Es como si una lupa enfocara la luz, intensificándola, pero en lugar de eso vemos cómo la luz se dobla. La materia oscura podría ser incluso 10 veces más abundante que la materia ordinaria, pero su naturaleza sigue siendo un misterio. ¿Cómo interactúa con otras formas de materia? Es una pregunta a la que aún no se ha encontrado respuesta. Algunos científicos sugieren que la energía oscura, que representa aproximadamente el 73% del universo, podría estar relacionada con la materia oscura. Y lo más increíble de todo, existen teorías que sugieren que la materia oscura podría influir en la formación de galaxias, ayudándolas a reunirse y desarrollarse en su forma actual. Esto abre nuevos horizontes en la astronomía y la física, obligándonos a reconsiderar cómo está organizada nuestro universo. Imagina un mundo donde un día dura solo unos pocos milisegundos. Es la realidad de las estrellas de neutrones. Estos gigantes cósmicos pueden girar a una velocidad increíble, alcanzando hasta varias cientos de vueltas por segundo. Si imaginamos una estrella de neutrones del tamaño de una ciudad, su superficie gira con tal fuerza que parece rasgar el tejido del tiempo. La rotación de una estrella de neutrones es tan rápida que un giro completo puede durar solo una milésima de segundo. Esto significa que en una sola segunda pueden ocurrir hasta 1000 de estos giros. ¿Cómo es posible? El hecho es que las estrellas de neutrones se forman a partir de los núcleos colapsados de estrellas masivas, y durante su vida, todo el material se comprime hasta alcanzar una densidad que supera la del núcleo atómico. Una estrella de neutrones puede contener una masa varias veces mayor que la del Sol, pero tener un diámetro de solo unos 12 kilómetros. Esta increíble compresión hace que la velocidad angular de rotación alcance valores colosales. Pero esto no es todo. Las estrellas de neutrones poseen un campo magnético extremadamente poderoso, millones de veces más fuerte que el de la Tierra. Este campo magnético genera ondas de radio que podemos detectar en la Tierra como pulsares, que emiten pulsos regulares de luz. Imagina, estos pulsares pueden girar tan rápido que sus pulsos luminosos nos llegan con una precisión de milisegundos, creando la ilusión de que la estrella parpadea. Pero ¿sabes lo más loco? Además, gracias a sus campos gravitacionales colosales, las estrellas de neutrones pueden curvar el espacio-tiempo a su alrededor, de modo que para un observador en la superficie, el tiempo transcurre de manera diferente a como lo hace para aquellos que la observan desde lejos. Esto significa que si pudieras estar en la superficie de una estrella de neutrones, tus relojes avanzarían de manera diferente a los relojes en la Tierra. Las estrellas de neutrones no solo son únicas por su física, sino que también nos abren nuevas perspectivas en la comprensión de la naturaleza del universo. En Venus, un día es más largo que un año. Imagínese, el planeta orbita alrededor de su eje durante 243 días terrestres, mientras que una órbita completa alrededor del Sol tarda solo 225 días. Esto significa que si usted pudiera estar en la superficie de Venus, vería cómo el Sol sale y se pone solo unas pocas veces en un año venusiano. Pero esto no es lo más extraño. Dado que la rotación de Venus es en dirección opuesta, el Sol sale por el oeste y se pone por el este, lo contrario de lo que estamos acostumbrados a ver en la Tierra. Imagínese, vería cómo un día comienza con un amanecer. Y ahora imagine esto. La atmósfera de Venus es tan densa que la visibilidad no supera unos pocos kilómetros, y las nubes están compuestas de ácido sulfúrico.
Esto crea un efecto de invernadero donde la temperatura en la superficie alcanza unos increíbles 460 grados Celsius, haciendo que sea el planeta más caliente de nuestro sistema solar. ¿Sabe qué es aún más impactante? En Venus no hay agua, y debido a esto toda su superficie está cubierta de volcanes, muchos de los cuales aún están activos. Algunos científicos creen que en el pasado en la planeta podría haber existido agua, pero debido al efecto de invernadero se evaporó, dejando atrás un desierto muerto. Pero incluso con una atmósfera tan hostil, hay algo cautivador. Volcanes gigantes como el monte Molotov, cuya altura alcanza los 180 kilómetros, y esto es el doble de alto que el monte Everest. Las investigaciones muestran que aproximadamente el 30% de la superficie de Venus está compuesto por llanuras cubiertas de lava, y los restos de antiguos continentes probablemente están ocultos bajo esta capa. ¿Sabe qué es lo más loco? Los científicos creen que en la atmósfera de Venus podrían existir microorganismos que se han adaptado a condiciones extremas. Así que tal vez no sabemos todo sobre nuestro vecino mundo. El cosmos está lleno de silencio, pero imagina que en ese silencio se ocultan sonidos que simplemente no podemos escuchar. Parece extraño, ¿verdad? El problema es que en el vacío no hay medio necesario para la propagación de las ondas sonoras, como ocurre en la Tierra, donde las moléculas de aire transmiten el sonido. Sin embargo, el cosmos no es mudo, sino que está lleno de oscilaciones electromagnéticas que pueden ser convertidas en sonidos. Por ejemplo, la NASA utiliza datos obtenidos de diversos objetos espaciales, como planetas y estrellas, para crear ondas sonoras a partir de estas oscilaciones. ¿Sabías que algo aún más intrigante? Cada planeta emite su propio perfil sonoro. Los estudios muestran que Júpiter produce ondas electromagnéticas que los científicos convierten en sonidos similares a notas musicales. Como resultado podemos escuchar canciones de los planetas que nunca podrían llegar directamente a nuestro oído. Pero esto no es todo. Los sonidos obtenidos del cosmos pueden contarnos sobre fenómenos como las erupciones solares o incluso la interacción del campo magnético de la Tierra con el viento solar. Por ejemplo, en 2017, la NASA publicó una grabación de los sonidos obtenidos de la mayor erupción solar registrada. Estos sonidos sonaban como golpes sordos, y su análisis ayudó a los científicos a entender la naturaleza de la actividad solar. Además, en 2018 se utilizó tecnología para convertir datos obtenidos de un agujero negro en la galaxia de las Pléyades en una composición auditiva que causó un gran revuelo en los círculos científicos. Esto abre nuevas puertas para la investigación, ya que los sonidos pueden servir como indicadores de diversos procesos físicos. Pero lo más asombroso es que los científicos ahora intentan escuchar estrellas que están a millones de años luz de distancia y analizan sus ondas electromagnéticas para crear grabaciones que podrían convertirse en verdaderas obras musicales. En última instancia, cada sonido, cada nota que podemos extraer del cosmos, nos ayuda a entender cómo está organizada el universo y qué misterios aún guarda. En la constelación de Acuario se encuentra un colosal nube de agua que contiene más de 140 billones de veces más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Imagina, esta nube está a más de 12 billones de años luz de nosotros, y contiene tanta agua que, si se reuniera, sería suficiente para llenar los océanos de la Tierra más de 1000 veces. Los científicos descubrieron esta nube utilizando telescopios de radio que lograron detectar moléculas de agua emitidas desde ella. Lo más asombroso es que esta agua no es agua común, sino que se encuentra en forma de vapor, lo que la hace aún más misteriosa. ¿Cómo pudo formarse una cantidad tan enorme de agua en una parte tan remota del universo? Esto abre nuevas fronteras en la comprensión de cómo se forman las galaxias, las estrellas y los sistemas planetarios. La nube de agua en Acuario, conocida como APM 08279+5255, tiene una masa de 130 billones de masas solares, es decir, es 10 veces más masa que nuestra galaxia. Contiene no solo agua, sino también una cantidad justa de carbono y otros elementos químicos necesarios para la formación de la vida. Pero lo que es aún más asombroso, esta nube está absorbiendo activamente la luz de los objetos circundantes, creando un efecto de lentes gravitacionales que permite a los astrónomos estudiar sus detalles, invisibles a simple vista. ¿Cómo ocurre esto? La gravedad de la nube curva el espacio a su alrededor, permitiendo ver objetos detrás de ella, como a través de un aumento. Y esto no es todo. En esta nube también se encuentran moléculas que pueden revelar la composición química del universo primitivo, ayudándonos a entender cómo se desarrolló la vida en la Tierra y posiblemente más allá. Pero lo más impactante, los estudios muestran que nubes similares pueden estar distribuidas por todo el universo, lo que significa que podríamos estar rodeados de agua en una escala que ni siquiera sospechamos. Los científicos continúan estudiando este fenómeno asombroso, y quién sabe,
Tal vez pronto descubramos hechos aún más increíbles sobre las nubes de agua en otras galaxias. En la Luna quedan huellas de los astronautas que estuvieron allí durante las misiones Apolo, y estos signos de actividad humana se mantendrán durante millones de años. Imaginen, las huellas de las botas, dejadas en la superficie, se conservarían tan claramente como el día en que fueron hechas. Es evidente que la falta de atmósfera en la Luna significa que no hay viento, lluvia ni otros factores que puedan borrar estas huellas. En la Tierra, cada huella desaparece en cuestión de años bajo la influencia de la naturaleza, pero en la Luna esto no ocurre. En solo unas pocas horas, los astronautas crearon cráteres lunares, dejaron instrumentos científicos e incluso plantaron banderas que aún se mantienen en su lugar. ¿Sabían que la bandera plantada por Neil Armstrong en 1969 aún se conserva y se ve bastante bien, a pesar de la radiación? Está blanca por el polvo, pero su estructura aún es visible. Pero esto no es lo más asombroso. Es importante señalar que en la Luna no hay procesos de erosión, como en la Tierra. Por lo tanto, las huellas dejadas por los humanos no cambiarán. Durante millones de años, cuando los meteoritos continúen bombardeando la superficie de la Luna, ninguno de estos impactos borrará las huellas, ya que la mayoría de los meteoritos son demasiado pequeños para causar cambios significativos en estas áreas. Ahora imaginen que en el futuro, cuando la humanidad vuelva a la Luna, puedan encontrar huellas de sus antecesores, dejadas durante los primeros pasos en otro cuerpo celeste. Esto podría causar asombro entre los investigadores que vean huellas de botas y viejos instrumentos, como si hubieran sido dejados solo unos días antes. ¿Alguna vez se han preguntado cómo las futuras civilizaciones percibirán estos artefactos? Para cuando podamos explorar otros planetas, las huellas lunares podrían ser un testimonio importante de que la humanidad conquistó el espacio. Y lo más interesante de todo, toda esta información se conservará en forma de objetos que podrán contar la historia de la humanidad a lo largo de millones de años. En Plutón se ha descubierto un corazón, una región luminosa que se puede ver en las fotografías tomadas por la sonda espacial New Horizons. Imagina una planicie del tamaño de Alaska, compuesta de nitrógeno congelado, metano y óxido de carbono. Esta forma de corazón ocupa una superficie de aproximadamente 36.000 kilómetros cuadrados, y no es solo una anomalía geográfica, sino un mundo entero lleno de misterios y enigmas. Pero lo más impactante es que la temperatura en la superficie de Plutón puede bajar hasta menos 260 grados Celsius, lo que hace que esta región sea verdaderamente extrema. Pero, ¿cómo se formó este corazón? Los estudios muestran que el nitrógeno congelado puede moverse bajo el peso de su propio peso, creando movimientos tectónicos que forman estos asombrosos fenómenos geológicos. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente locas. En algunas partes del corazón se pueden encontrar montañas de hielo de hasta 3.000 metros de altura, como si el Everest estuviera en la superficie de Plutón. Pero esto no es todo. En el corazón también se han encontrado rastros de posible agua oceánica subsuperficial, lo que plantea preguntas sobre la posibilidad de vida en este rincón frío y remoto del sistema solar. ¿Te imaginas algo aún más impactante? Los modelos científicos sugieren que bajo la capa de hielo podría haber un océano de más de 200 kilómetros de ancho, que podría contener más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Considerando que Plutón se encuentra a más de 5.000 millones de kilómetros del Sol, su corazón es realmente un enigma que los científicos seguirán desentrañando durante mucho tiempo. Imagina una región donde, más allá de la órbita de Neptuno, se oculta un mundo entero de objetos helados, el cinturón de Kuiper, que se extiende hasta 150 unidades astronómicas desde el Sol. Está lleno de cuerpos misteriosos, entre los cuales se encuentra la enana planeta Plutón, que es más pequeño que nuestra Luna. Pero esto no es todo. En el cinturón de Kuiper se han identificado más de 30.000 objetos conocidos, y es probable que su número supere los cientos de miles si se tienen en cuenta los cuerpos más pequeños. Estos gigantes helados, de tamaño que va desde unos pocos cientos de metros hasta miles de kilómetros, son restos del material del cual se formó nuestro sistema solar. ¿Sabías que algo realmente asombroso? Algunos de estos objetos tienen órbitas tan extrañas que su movimiento puede describirse como verdaderos bailes cósmicos. Por ejemplo, el objeto llamado Éride, que es 2 veces mayor que Plutón, orbita alrededor del Sol en una órbita elíptica que tarda más de 800 años en completarse. Pero esto no es todo. Muchos objetos del cinturón de Kuiper tienen satélites, como Plutón, que tiene 5 lunas conocidas, incluyendo a Caronte, que por sí solo es un cuerpo bastante grande. Además, este cinturón ha abierto nuevas perspectivas para los astrónomos, ya que su estudio nos ayuda a entender mejor la formación de los planetas y sus satélites.
Ahora imagina que entre los cometas helados y los asteroides pueden esconderse objetos aún más misteriosos que aún no hemos descubierto. Quizás en el futuro nos encontremos con nuevas enanas planetas que cambien nuestra visión del sistema solar. Y lo más fascinante, los científicos ya están trabajando en nuevas misiones para explorar este misterioso cinturón, y es posible que pronto descubramos algo verdaderamente emocionante sobre él. Las cuerdas cósmicas no son simplemente un concepto abstracto, sino verdaderos defectos hipotéticos unidimensionales en la estructura del espacio-tiempo, que podrían haber surgido en el momento del nacimiento del universo. Imagina una hebra que no solo une dos objetos, sino que también define su interacción a nivel de las fuerzas más fundamentales. Estas cuerdas pueden tener una longitud comparable al tamaño de las partículas subatómicas, pero su influencia en el espacio circundante puede ser colosal. En algunos modelos teóricos se sugiere que las cuerdas cósmicas pueden alcanzar longitudes de miles de millones de años luz, formando algo así como cuerdas cósmicas, que podrían conectar diferentes partes del universo. Pero esto no es lo más interesante. Se presume que poseen la capacidad de concentrar energía, que podría superar todos los conocidos hasta ahora, gracias a su estructura única. Estos defectos podrían causar curvaturas en el espacio-tiempo, similares a las que observamos en presencia de agujeros negros. ¿Sabes qué es aún más impactante? Si realmente existen, las cuerdas cósmicas podrían ser la causa de la aparición de ondas gravitacionales, que hemos aprendido a registrar solo en los últimos años. Y esto no es solo especulación. En la teoría de cuerdas desarrollada por científicos como Edward Witten, se sugiere que las cuerdas cósmicas podrían actuar como puentes entre diferentes universos, abriendo puertas a la interpretación multiversal de la mecánica cuántica. Aunque esto suene increíble, tenemos algunos indicios indirectos de su existencia. Por ejemplo, las anomalías en la distribución de la materia oscura en las galaxias podrían indicar la influencia de estas cuerdas, actuando como especie de lentes gravitacionales. Además, si las cuerdas cósmicas realmente existieran, podrían formar paredes en el espacio, separando áreas con diferentes propiedades físicas. Esta idea plantea muchas preguntas. ¿Cómo afectaría esto nuestra vida si pudiéramos descubrir y estudiar tales estructuras? Y finalmente, ¿existen métodos para detectarlas en los experimentos actuales? Algunos científicos ya están desarrollando detectores capaces de registrar efectos microscópicos causados por la interacción con las cuerdas cósmicas, abriendo nuevos horizontes para el estudio de aspectos desconocidos de nuestro mundo. ¿Sabías que en el espacio existen auténticos nidos estelares donde nacen nuevas estrellas a partir de nubes de gas y polvo? Un ejemplo famoso es la nebulosa del Águila, ubicada a unos 2600 años luz de la Tierra. Esta nebulosa se extiende por 30 años luz y contiene más de 100 estrellas jóvenes que se forman gradualmente a partir de densas regiones de gas. Pero lo más asombroso es que en el centro de la nebulosa se encuentra una estructura conocida como nido de pájaro, donde las estrellas aparecen en tal cantidad que se pueden comparar con las flores en un prado de primavera. Y esto no es todo. En el interior de la nebulosa del Águila, la temperatura alcanza los 100.000 Kelvin, lo que las hace ideales para la creación de nuevas estrellas. Cuando las nubes de gas comienzan a comprimirse bajo la influencia de la gravedad, se calientan y finalmente se forman protoestrellas. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas de estas nubes existen en nuestra galaxia? Resulta que en la Vía Láctea hay más de 100.000 nidos estelares. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. En estas regiones, la actividad estelar se mantiene durante millones de años, y cada nueva estrella puede tener su propio sistema planetario, similar al nuestro. ¿Qué es aún más impactante? En algunas de estas nubes, como la nebulosa del Tarántula, las estrellas pueden aparecer con una velocidad increíble, una estrella cada pocos miles de años. Esto convierte a las nebulosas en verdaderas fábricas de estrellas. Ahora imagina que cada una de estas nubes, como la nebulosa del Águila, contiene suficiente materia para formar millones de planetas. En última instancia, esto crea condiciones únicas para la aparición de la vida en otros rincones del universo. Pero ¿cómo ocurre este proceso mágico? Cuando las densas regiones de gas comienzan a interactuar entre sí, forman moléculas y crean sistemas estelares. Suena como magia, ¿verdad? En lugares como la nebulosa del Águila, las estrellas pueden tener tamaños que van desde 1 hasta 100 masas solares, lo que las convierte en algunos de los objetos más masivos del universo. Compara esto con nuestro Sol, que solo tiene una masa solar. Estas estrellas colosales por lo general viven mucho más rápido y terminan su vida en explosiones de supernovas, que a su vez pueden crear nuevos nidos estelares. Y lo más increíble es que estos estallidos pueden expulsar al espacio elementos necesarios para la formación de la vida, como el carbono y el oxígeno, lo que hace que el proceso de aparición de nuevas estrellas sea aún más importante para nuestro universo.
En el espacio existen misteriosos Neptunos calientes, planetas que, por su tamaño y composición, recuerdan a Neptuno, pero se encuentran a una distancia increíblemente cercana a sus estrellas. Imagina un mundo donde la temperatura superficial puede alcanzar 1000 °C. No es solo caliente, es una verdadera caldera infernal. Estos cuerpos celestes orbitan alrededor de sus estrellas en órbitas que pueden ser 10 veces más cercanas que la Tierra al Sol. Por ejemplo, una de estas planetas, como WASP-121b, orbita alrededor de su estrella en solo una séptima parte del año terrestre. Pero esto no es lo más impactante. La atmósfera de estas planetas puede contener compuestos químicos como vapor de agua, monóxido de carbono e incluso hierro. ¿Sabes qué es aún más extraño? En los Neptunos calientes puede caer lluvia de vidrio fundido, ya que las temperaturas son tan altas que incluso los materiales más resistentes se vuelven líquidos. Además, la presión en la superficie de estos planetas puede ser cientos de veces mayor que la terrestre, lo que hace imposible la vida para cualquier organismo conocido. Pero ¿cómo se forman? La clave está en que se forman en condiciones en las que los gigantes gaseosos, como Júpiter, migran hacia sus estrellas, perdiendo parte de su atmósfera en el proceso. Los estudios muestran que estas planetas pueden ser incluso 2 veces más comunes de lo que antes pensaban los astrónomos, lo que cambia nuestra comprensión de la formación de sistemas planetarios. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. Los científicos sugieren que, como resultado de estas migraciones, los Neptunos calientes pueden perder sus capas de hidrógeno y transformarse en planetas más pequeños y rocosos, conocidos como superterras. Pero, ¿cómo afecta esto a las posibilidades de encontrar vida más allá de nuestro sistema solar? Quizás entre los Neptunos calientes se encuentren las claves para entender cómo se forman las exoplanetas y cuáles de ellas pueden ser habitables. Los científicos ya han descubierto más de 100 de estas planetas y cada una de ellas abre nuevos horizontes para la investigación. Por ejemplo, la planeta HAT P11b tiene una atmósfera rica en vapor de agua, lo que puede servir como indicador para la búsqueda de vida. Pero lo más asombroso es que algunos investigadores sugieren que en las nubes de los Neptunos calientes pueden existir organismos capaces de sobrevivir en tales condiciones extremas, lo que pone en duda nuestras ideas sobre la vida en otros planetas. El planeta HD 89733b no es solo una exoplaneta, sino un auténtico infierno en la frontera de lo fantástico, donde las lluvias están compuestas por fragmentos afilados de vidrio y la temperatura puede alcanzar los 1000 °C. Imagina, en este planeta el viento puede soplar a una velocidad de hasta 8700 km/h, lo que es el doble de la velocidad del sonido. Estas condiciones crean fenómenos atmosféricos increíbles, de los cuales solo podemos especular. Las lluvias de vidrio se forman porque en este planeta hay silicio, que se descompone en partículas a altas temperaturas en la atmósfera, convirtiéndose en gotas de vidrio afiladas. Pero esto no es todo. Estas gotas no solo caen sobre la superficie, sino que también pueden romperse en el aire, formando fragmentos mortales que arrasan todo a su paso. Y si piensas que esto ya es el límite, espera, porque hay detalles aún más impactantes. Resulta que la atmósfera de HD 89733b está compuesta principalmente de dióxido de carbono y vapor de agua, lo que la hace absolutamente inhabitable para la vida tal como la conocemos. Pero ¿qué pasa con la atmósfera en tales condiciones extremas? Esta siempre está en ebullición, formando poderosos huracanes que pueden durar semanas, a veces incluso meses. Estos huracanes no solo pueden causar lluvias de vidrio, sino también paralizar toda la planeta, dejando tras de sí paisajes desérticos donde la temperatura puede cambiar drásticamente entre el día y la noche. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo puede existir una planeta así? Los estudios científicos muestran que HD 89733b se encuentra a unos 40 años luz de la Tierra, en la constelación de Piscis. Esto la convierte en una de las exoplanetas más cercanas disponibles para el estudio, y los astrónomos esperan con ansias la oportunidad de recopilar más datos. Es interesante que esta planeta fue descubierta en el año 2007 mediante el método de tránsito, cuando los científicos observaron un pequeño eclipse de la estrella debido a la planeta que pasaba frente a ella. Pero este descubrimiento fue solo el comienzo de un emocionante viaje al mundo de las exoplanetas, donde cada nuevo hallazgo nos plantea más preguntas sobre la naturaleza del universo. Una de las características más impactantes de HD 89733b es que su atmósfera puede contener nubes formadas por cristales de vidrio que se forman a unos 30 kilómetros sobre la superficie. ¿Cómo es posible? Esto está relacionado con la increíble presión y temperatura que actúan sobre las moléculas, haciendo que se unan en estructuras inusuales.
Así, esta planeta se convierte en un verdadero laboratorio para el estudio de condiciones extremas que pueden existir más allá de nuestro entendimiento. Pero ¿sabías que condiciones similares pueden ayudar a los científicos a entender mejor la atmósfera de otras exoplanetas? El estudio de HD 89733b puede abrir puertas a nuevos descubrimientos sobre mundos potencialmente habitables en el límite de lo posible. En el espacio se han encontrado moléculas de alcohol, y esto no es solo un hecho curioso, es un verdadero shock. Imagínense, en las nubes de gas donde se forman las estrellas, los científicos han descubierto etanol, que es el componente principal del alcohol que conocemos. ¿Cómo es posible? Simplemente, en el espacio ocurren reacciones químicas asombrosas que crean moléculas complejas a partir de elementos simples. En una de esas moléculas encontradas en la nube de Tau-Ge, no solo hay etanol, sino también metanol, que se utiliza como combustible en la Tierra. Estos descubrimientos han hecho que los astrónomos se parezcan a alquimistas que convierten el gas en oro, pero en su caso en moléculas que podrían sustentar la vida. Ahora, imaginen que estas moléculas podrían ser la base para la formación de planetas e incluso de vida en ellos. Pero esto no es todo. En otras nubes estelares, como la nube de Orión, se han encontrado moléculas aún más complejas, como los aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas. Piensen en lo que esto significa para la búsqueda de vida extraterrestre. Si en el espacio ya existen los elementos necesarios para la bioquímica, es posible que la vida no esté tan lejos. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. Los astrónomos del Observatorio Europeo Austral incluso han registrado la presencia de moléculas de ácido acético en el medio interestelar. Este compuesto, con el que estamos familiarizados en la cocina, en el espacio podría desempeñar un papel en la creación de complejos compuestos orgánicos. Los grupos científicos de todo el mundo continúan investigando cómo se forman exactamente estas moléculas en las condiciones extremas del espacio, donde la temperatura puede alcanzar los -200 °C y la presión es millones de veces menor que la terrestre. ¿Saben qué es aún más impactante? En algunas nubes, los astrónomos han encontrado incluso moléculas de azúcar. Este descubrimiento nos hace reflexionar sobre cómo podría desarrollarse la vida en otros rincones del universo. ¿Y qué tal si imaginamos cómo estas moléculas interactúan entre sí, formando estructuras cada vez más complejas? Es como un juego de construcción en el espacio, donde cada molécula es un nuevo ladrillo en un edificio inmenso que apenas comenzamos a entender. Y lo más loco de todo, los estudios científicos muestran que estas moléculas pueden existir en el espacio durante millones de años, esperando el momento en que se conviertan en parte de una nueva estrella o planeta. En Júpiter, las auroras polares alcanzan una intensidad tal que su luminosidad supera en cientos de veces a las terrestres. Imaginaos, estos colosales espectáculos luminosos surgen debido a campos magnéticos extremadamente potentes, que son 30 veces más fuertes que en la Tierra. Esto permite que los iones de carbono y hidrógeno creen efectos luminosos increíbles a una altura de hasta 1500 kilómetros sobre la atmósfera del planeta. Ahora, imaginaos que no son solo destellos de luz, sino verdaderas espirales que pueden abarcar cientos de miles de kilómetros. Júpiter, como un verdadero gigante, no solo posee un campo magnético poderoso, sino también una atmósfera que contiene amoníaco, metano y vapor de agua, lo que añade brillo y diversidad a los colores de las auroras. Pero esto no es todo. Las auroras polares en Júpiter pueden durar no minutos, como en la Tierra, sino horas enteras. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta es que el planeta gira alrededor de su eje en solo 10 horas, creando condiciones para un constante intercambio con el viento solar. Es interesante que en otros planetas, por ejemplo en Saturno, también existen auroras polares, pero se distinguen por su forma y color. En Saturno, las auroras tienen tonos más suaves y crean la impresión de que el planeta está envuelto en una tenue cortina de luz. Ahora, imaginaos cómo se ven en el espacio, dos gigantes, Júpiter y Saturno, brillando en la oscuridad como dos faros celestes. En realidad, estos espectáculos luminosos no solo despiertan la curiosidad, sino que también pueden proporcionar a los científicos información sobre cómo funcionan los campos magnéticos y las atmósferas de diferentes planetas. ¿Sabíais que algo aún más impactante? En el planeta Urano, las auroras polares pueden surgir debido a una peculiar inclinación del campo magnético, creando condiciones completamente únicas para su formación. En el centro de la galaxia M87 se encuentra un agujero negro supermasivo, cuya masa supera los 6,5 billones de masas solares. Esto significa que, si pudieras colocar este agujero negro en el centro de nuestro sistema solar, cambiaría por completo su estructura. Pero lo que realmente impacta es que la primera imagen de este agujero negro fue obtenida solo en el año 2019, y fue posible gracias al proyecto Event Horizon Telescope, que unió esfuerzos de astrónomos de todo el mundo.
Imagina una red de 8 telescopios de radio distribuidos en diferentes continentes, que funcionaron como un solo telescopio gigante del tamaño de la Tierra. Esto permitió obtener una imagen en la que el agujero negro aparece rodeado por una región luminosa espumosa, que en realidad es un disco de acreción en el que la materia cae. Pero ¿cómo lo lograron? La clave está en el uso del método de interferometría, que permite sincronizar los datos de todos los telescopios para crear una imagen clara, en la que se invirtieron más de 2 años de procesamiento de datos. Esta foto supuso un avance significativo en la astronomía y confirmó la teoría de la existencia de agujeros negros propuesta por Albert Einstein hace más de un siglo. ¿No es increíble? Ahora podemos ver algo que antes solo podíamos suponer. Pero esto no es todo. El radio de eventos de este agujero negro es de aproximadamente 26.000 kilómetros. Esto significa que toda la materia que cae en este agujero negro desaparece sin rastro, y la luz no puede escapar de sus límites. Además, M87 se encuentra a una distancia de aproximadamente 6,5 millones de años luz de nosotros, lo que da una idea de lo complicado que fue capturar este momento. ¿Sabías que en el centro de M87 ocurre algo aún más asombroso? El agujero negro de esta galaxia expulsa grandes chorros de energía que se extienden por decenas de miles de años luz en el espacio. Estos chorros de energía pueden influir en la formación de galaxias y su desarrollo. Las investigaciones científicas continúan, y los astrónomos apenas comienzan a entender cómo los agujeros negros afectan la materia circundante, incluso el proceso de formación de estrellas. Cada nuevo paso en esta dirección abre nuevos horizontes para nuestra comprensión del universo. En el planeta WASP-12b, la temperatura alcanza unos colosales 400 grados Celsius, y no es solo que esté muy caliente, es tan extremo que la atmósfera literalmente comienza a evaporarse. Imaginen una planeta que se encuentra a solo 7 millones de kilómetros de su estrella, casi 8 veces más cerca de lo que está Mercurio del Sol. Las fuerzas gravitacionales que actúan sobre este exoplaneta son increíbles. No solo mantienen la envoltura de gas, sino que también forman el planeta en una extraña forma ovoide, debido a que una de sus caras siempre está orientada hacia la estrella, lo que resulta en una fuerte asimetría en el campo gravitacional. Pero eso no es todo. La composición de la atmósfera de WASP-12b también es casi fantástica. Allí se pueden encontrar moléculas de carbono, y según los últimos estudios, incluso hay algunos elementos que normalmente asociamos con cometas. Los científicos han observado que a unos 100 kilómetros sobre la superficie del planeta hay un constante aguacero de gotas de hierro fundido. Sí, no se equivocan. Gotas de metal cayendo del cielo. Las observaciones infrarrojas muestran que este planeta absorbe más luz de la que emite, y su superficie parece una negra que absorbe la luz. Los estudios indican que WASP-12b tiene su propio clima único, constantes fuertes vientos que pueden alcanzar velocidades de hasta 300 kilómetros por hora, transportando gases calientes a la cara opuesta del planeta. Pero eso no es lo más extraño. ¿Qué creen que ocurre con la parte del planeta que no está orientada hacia la estrella? Allí, la temperatura puede ser significativamente más baja, pero aún así sigue siendo superior a los 1000 grados Celsius. ¿Qué pasa con este planeta con el tiempo? Los estudios muestran que WASP-12b pierde masa cada año, su atmósfera desaparece, y los expertos están seguros de que en unos pocos miles de millones de años puede evaporarse por completo. Si pensaban que esto es asombroso, prepárense para hechos aún más impactantes. Los datos obtenidos con el telescopio espacial Hubble muestran que el planeta pierde alrededor de 27.000 toneladas de su atmósfera cada hora. Es como si un rascacielos entero desapareciera en el aire cada minuto. Pero esto no es solo un ejemplo de curiosidad astronómica. El estudio de exoplanetas como WASP-12b proporciona a los científicos las claves para entender la formación de sistemas planetarios y la evolución de la atmósfera. Mientras observamos este planeta, nos acercamos cada vez más a desentrañar el misterio de la vida en otros mundos. Y lo más loco de todo es que WASP-12b puede ser solo uno de muchos exoplanetas que son increíblemente diferentes de todo lo que conocemos, y cada uno de ellos abre nuevos horizontes para nuestra comprensión del universo.